Bienvenidos amigos a un nuevo video de Mechanicustom. En esta ocasión vamos a hacer un lowrider. Y como vieron al principio del video, lo vamos a hacer utilizando una maquinaria de un pollito saltarín. Esperando como siempre que les guste y sobre todo les sirva. Uno de los requisitos que debemos de cubrir es que tiene que ser un Hot Wheels de carrocería amplia. Porque desafortunadamente la maquinaria del pollito es muy grande. Por eso requerimos todo este espacio. Y esta es la maquinaria del pollito. Esta solamente hay que desarmarla. Hay que quitarle este resorte y quitarle las patas de pollo. El desarmado es muy fácil, solamente hay que hacerlo con cuidado para que no se nos vayan a romper las piezas, porque las vamos a utilizar más adelante. Sobre todo esta patita que tiene esa ranura. Y la palanca con la que le damos cuerda solamente la retiramos, esa entra a presión. Y con mucho cuidado vamos a cortarle estas bases que queden al ras. Y también vamos a cortar un poco donde se le da cuerda, también al ras. Debe de quedarnos algo así. Y la vamos a sobreponer sobre el chasis. Hay que hacer una simulación. Vamos a retirar únicamente las llantas traseras para no confundirnos. Y vamos a cargar la maquinaria del pollito todo hacia la parte de atrás, casi hasta el medio remache. Es muy importante que esta pieza blanca quede hacia abajo y hacia el frente del carrito. Esa va a ser su posición. Lo siguiente amigos es recortar los interiores para aprovechar solamente la parte trasera y la parte delantera. Es decir, parrilla y defensa delantera y defensa trasera. Ahí se puede ver cómo va el corte. Y hay que ponerle un pequeño tope donde va a descansar el chasis ya modificado. Y aquí tenemos ya el chasis con la maquinaria. Hay que pegarla con cola loca y un poco de carbonato. Como podemos observar, yo le hice un armado previo para ver si va a quedar bien en la carrocería. No debe de pegar en ningún lado. Solamente hay que hacer un armado previo y observar que todas las partes se puedan mover. Y como se puede ver, no nos va a funcionar así. Ese resorte y esa palanca nos van a estorbar. Entonces hay que cambiar de posición esa patita. Muy atentos. Como estuve haciendo varias pruebas en la posición de la maquinaria, me quedó este espacio. Este espacio hay que reforzárselo con un poco de plástico duro. Fue necesario fabricarle toda una horquilla delantera, así como se muestra. Y ahí vamos a pegar la patita derecha, la que tiene la ranura. Y le vamos a invertir de posición esta pieza. Debe de quedar en sentido opuesto. Y como podemos observar, queda casi a 90 grados. Y a la horquilla delantera hay que hacerle unas ranuras, porque ahí vamos a colocar unas excelentes llantas de Samet Wheels. Doblamos un poco sobre la ranura para que pueda pasar el eje de las llantas. Esto amigos, como siempre se los recomiendo, hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Hay que tomarse su tiempo. Ya una vez que colocamos el eje en la posición correcta, solamente hay que regresar esta parte. Lo mismo del otro lado. Asegurándose de que tenga juego axial para que pueda rodar. Porque recuerden amigos, todo Mechanicustom debe de rodar. Y así es como nos queda esta pieza amigos, la horquilla delantera. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente. Ya solamente hay que ponerle un tubito para la posición de la horquilla. Y le vamos a poner un perno pasador, así en esta posición.
Como consejo extra, amigos, siempre hay que tratar de hacer las cosas que se desarmen lo más posible, por si es necesario hacer una reparación o algún ajuste. Y esta es prácticamente su función. Le podemos dar cuerda por la parte de abajo, por eso no es necesaria la palanca para dar cuerda. Es muy importante probar cuántas vueltas puede dar de cuerda, para no pasarnos. Como tuvimos que cambiar de posición el resorte, ahora lo vamos a colocar aquí. Le puse este pequeño plástico y vamos a utilizar un resorte de lapicero o pluma, porque el que traía ya no nos va a servir. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Le damos cuerda y lo activamos. Debe de hacer esta función. Como se puede observar, no trabaja solo, no trabaja continuamente. Así debe de ser. Ahora hay que colocarle las llantas traseras en esta posición, siempre aprovechando las líneas de referencia que trae el chasis. Y así queda ya con sus llantas traseras. Otro detalle importante es poner los vidrios y hacer un prearmado para ver que no pegue nada en los vidrios. En este caso fue necesario hacer este pequeño rebaje. Ahí rozaba un poco el engrane. Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Ya el armado final es muy simple. Este lo vamos a cerrar solamente con un tornillo. La mayoría de los tornillos que yo utilizo para cerrar los carritos son de aparatos electrónicos. Los reciclo. Pero los tornillos son aproximadamente de 2 milímetros. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Vamos a probar que ruede correctamente. Ahora vamos a dar recuerda. Recuerden no pasarse para que no se dañe la maquinaria. Y a brincar. Se puede activar dejándola caer desde muy poca altura. O también se puede activar con un pequeño toque. Algo que me gustó mucho es que se despega del piso, aunque sea solo un poco. Pero vamos por buen camino. ¿Qué tal les ha parecido este Hot Wheel Custom, amigos? Este Mechanic Custom. Amigos, que la imaginación no tenga límites. Los invito a apoyarme con un comentario y su poderosísimo super like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y asimismo te hago la invitación a que si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Muchas gracias por todo su apoyo.